¿Qué tal, queridos amigos? Después de lo de ayer, yo les pregunto a ustedes, ¿consideran que México es un país democrático? Lo visto ayer nos demuestra, pues, que puede ser lo contrario. Por lo menos el día de hoy, cuando se inaugure la Cumbre de las Américas allá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, México va a aparecer como un país cuyas elecciones son controvertidas, cuyas elecciones las marca la influencia del narcotráfico, cuyas elecciones están de antemano claramente diseñadas para el triunfo del partido en el poder, que incluso llegó a cantar victoria en dos de los estados en donde no ganó, no puede considerarse democrático. Y para colmo, nuestro gobierno decidió alinearse con los países menos democráticos del continente americano. Cuba, Nicaragua y por supuesto Venezuela. Tres dictaduras que no fueron invitadas a la cumbre precisamente por su perfil antidemocrático, por su perfil dictatorial. Y a eso se sumó el partido de López Obrador y el gobierno de López Obrador para insistir que tenían que ir todos. Es decir, nuestro gobierno se alineó a las naciones del continente americano menos democráticas. Y esto es algo que no es cualquier cosa, es algo que nos debe obligar a reflexionar, porque en muchas naciones civilizadas, una elección que no reúne más del 50% de los empadronados no es válida. En México, en cambio, tuvimos estados de la República, digamos Quintana Roo y Oaxaca, con menos del 40% de participación. Incluso Aguascalientes, en donde hay mucha politización, solamente votaron el 45% de los empadronados, el 45%. Y esta más o menos fue la media. En Tamaulipas votaron 52%, es el estado en donde más se votó y en donde más chanchullos electorales se dieron, porque allí dominó el narcotráfico. Ahí fue descarada la presencia del narco. Y el gobernador que ejerce actualmente el poder, panista, Francisco García Cabeza de Vaca, se va a confrontar con otro gobernador ahora electo, bueno, será electo dentro de unos días cuando se confirme su triunfo, el señor Américo Villarreal, también está señalado por la misma actividad, su cercanía con los grandes sicarios del narcotráfico. Ahí no va a haber alternancia, aunque lo parezca, porque la alternancia sería que pasara el estado de manos de un narcogobernador a manos de alguien que no lo fuera, no que se sumara a la línea del narcogobierno con una facilidad enorme el estado de Tamaulipas. Pero bueno, ahí finalmente ganó Morena, con 7, 8 puntos de ventaja. Cuando al principio de la jornada se hablaba por las encuestas de salida de que llevaba ventaja el candidato de Va por México, el señor César Verástegui Hostos. Pero no, no fue así. Llegó el momento en que, como se dice en el fútbol, se dio la remontada. Una remontada que alejó 8 puntos al candidato de Morena. Y ahora se pinta de guinda el calendario y el mapa de nuestro país. Ya prácticamente pues se tienen 23 gobiernos que favorecen a Morena. Hay uno, o sea, son 22 más uno, que es el de San Luis Potosí, en donde gobierna el señor Ricardo Gallardo, en donde pues el Morena y el partido en el poder gobierna. Y naturalmente,
porque acuérdense que Ricardo Gallardo de San Luis Potosí fue postulado por el Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Ahí se equivocaron. Los de Morena tuvieron un candidato que no despegó, y en cambio sí despegó Ricardo Gallardo, que es aliado de Morena, a través de los partidos que son aliados de Morena. Entonces, que son 23 entidades de la República que están en manos de Morena a partir de septiembre y octubre, cuando se den los cambios necesarios en el Ejecutivo de Tamaulipas, Quintana Roo y de los expriistas Oaxaca e Hidalgo. Hay cosas muy interesantes que comentar. El PRI se va quedando solo. Tiene la suerte de que el candidato de la Alianza Va por México en Durango, el señor don Esteban Villegas Villarreal, es priista. Hace 6 años también participó en la contienda por la gobernatura, abanderando al PRI, y perdió con el actual gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, que es panista. Entonces ahí hay una cosa muy rara, porque el PAN apoyó a un candidato que había sido del PRI hace 6 años, y ahora, ganando Durango, pues no se sabe a ciencia cierta quién es el que va a mandar allí, porque la capital de Durango sí se queda en manos de un panista de cepa, pero el estado de Durango será gobernado por un priista ya de muy alto raigambre, y este es Esteban Villegas Villarreal. En Aguascalientes se dieron las cosas como se esperaban, se acercó mucho, levantó mucho Morena, porque Morena en Aguascalientes estaba en el suelo, y ahora obtuvo una votación importantísima, 37% de los votos, que no alcanzaron, por supuesto, la votación que obtuvo Tere Jiménez, que mantuvo una popularidad enorme durante muchos meses antes de ser atacada por una serie de circunstancias, por el costo de unas luminarias que fueron compradas a sobreprecio, etcétera, pero aún así tuvo el punch necesario para llegar a la recta final y ganar las elecciones, a pesar de que le mandaron todo tipo de vándalos a Aguascalientes. Qué curioso, ese pobre diablo, el más servil de los señores que sirven a Andrés Manuel López Obrador, declaró ufano, apenas había dado a las 6 de la tarde, que ganarían todo, que solamente en Aguascalientes no tenían datos, pero que ya 5 estaban en la bolsa. Pues uno de los 5 se lo sacaron de la bolsa, que fue Durango. Y resulta que eso sí, habla de que hubo irregularidades en los estados en los que no podía asegurar su victoria. Aguascalientes, que van a decir que van a ir a tribunales porque hay pruebas contundentes de la violencia de Estado, que hubo una elección de Estado en Aguascalientes, y que resulta que además la policía municipal intervino directamente en la compraventa de votos, cuando Aguascalientes se llenó de mercenarios de Morena antes de las elecciones para tratar de cambiar el rumbo de estas y levantar a su partido, porque su partido tenía 0 en Aguascalientes, y de repente pues alcanzan el 37%, por poco logran su hazaña de derrotar a una de las candidatas más populares que yo he visto a través de mis años de periodista. Aguascalientes por fin se pronunció por Tere Jiménez, y Durango por Esteban Villegas Villarreal, una panista de cepa y un priista de cepa, y van en alianza. Pero lo ocurrido en Tamaulipas es digno de repasarlo, porque naturalmente que allá lo que ganó fue el narcotráfico, sin duda de ninguna naturaleza. El hijo de Américo Villarreal además está acusado de fraude en Holanda,
Y esto no es cualquier cosa. Y hoy que comienza la cumbre, todo esto va a salir. Y México no va a estar representado por su presidente, sino por el canciller Marcelo Ebrard, que con esto tiene una nueva oportunidad para sacar la cabeza. Hay que tener cuidado, Marcelo, de no ser demasiado apoyador de López Obrador para tener un mayor bagaje en su carrera a la presidencia de la República, con todo y los errores de su pasado. Eso ya será motivo de otro análisis. Pero pues él tiene la oportunidad. Por lo pronto, en México ganó el abstencionismo sin duda de ninguna especie. Los triunfos de Morena son muy cuestionables, pero no van a hacer nada porque se van a arreglar. Que dejen en paz Aguascalientes y a Durango y ya no se metan en Tamaulipas, ni se metan en Quintana Roo, ni en Hidalgo, ni en Oaxaca. Por lo pronto, seguramente los gobernadores que cedieron a Morena a su territorio van a recibir la gracia de alguna embajada. Y este va a ser el punto final de las elecciones 2022. 6 estados en donde se maniobró groseramente a favor del partido en el gobierno, en donde acudieron los secretarios de Estado, también acudieron a los estados en donde se perdió, a hacer campaña y proselitismo de manera descarada y abyecta, incumpliendo la ley, pasando encima de ella. Claudia Sheinbaum fue la principal, junto con Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en ocuparse de las elecciones en estados de la República, contraviniendo la civilidad política. O sea, si alguien se debe quejar de lo que pasó, son los partidos de oposición que se enfrentaron a todo el poder del Estado mexicano, del gobierno de López Obrador, y lograron aún así ganar 2 entidades de la República. Esto es lo que verdaderamente pasó. Y debieron haber ganado Tamaulipas, de no ser por la influencia nociva del narcotráfico en la recta final. Tamaulipas estaba completamente ganado por el candidato de la Alianza Va por México, que desde luego tenía un enorme margen de ventaja en los últimos días, en las últimas semanas, César Verástegui Hostos, no Américo Villarreal, que es hijo de un exgobernador priista, que tiene una historia larga, turbulenta. Fue un pusilánime su padre, es un pusilánime el hijo. Y los tamaulipecos están asombrados, furiosos, por el hecho de haber perdido la oportunidad de sacudirse de una vez a Morena y toda su podredumbre. Morena fue el partido que hizo de las elecciones de ayer una verdadera fiesta de la antidemocracia. Y hoy será señalado en la Cumbre de las Américas como un partido que maneja ya a 23 entidades de 32, considerando a la Ciudad de México, porque ganaron allí sus candidatos. Pero, ¿cómo lo ganaron? Con la influencia del presidente de la República, que en lugar de festejar que ganaron 4 entidades de 6, está furioso porque no pudieron ganar en Durango y en Aguascalientes. Y está tirando toda la fuerza de su gobierno para lograr revertir, lo cual me parece imposible, los triunfos de Aguascalientes y Durango. Los triunfos de la oposición allí. Esto demuestra claramente la obsesión de López Obrador, la de convertir a México otra vez en una hegemonía ahora morenista en vez de la priista de la que nos estamos deshaciendo apenas. Por ejemplo, la gobernadora ahora actual, la que va a ser gobernadora de Quintana Roo, la señora
se me van los nombres porque ya son tantas mujeres que, bueno, Mara Lezama Espinosa se atrevió a decir el día de ayer que querían en Quintana Roo el carro completo. Esta es una frase muy priista, muy de la época de la hegemonía priista. Estamos volviendo a los carros completos y no nos damos cuenta de que está Morena sustituyendo al viejo PRI, al de las peores mañas, al que nos quisimos desprender para tratar de encontrar el camino hacia la democracia. Ayer fue exactamente todo lo contrario. Perdónenme, no me van a callar, y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.